Buenas tardes. Estoy muy contenta de estar compartiendo con usted en el CIELA 2021, Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación, Lisboa, Portugal. La ponencia que voy a tratar hoy día es sobre la importancia de ser mujer y educadora, análisis desde una perspectiva de género de las educadoras Amanda Labarca e Irma Salas entre los años 1920 y 1950. Soy Estela Sociedad Muñoz, académica de la Universidad Mayor de Chile. Introducción. A comienzos del siglo pasado, la mujer no tenía derechos reconocidos en Chile, por ello, Amanda Labarca e Irma Salas se unirán al movimiento feminista encabezado por Elena Caffarena, exigiendo igualdad de derechos para el hombre y el voto femenino. La metodología será histórica cualitativa, entendiendo que la finalidad es comprender las razones que desencadenan la presencia del fenómeno a estudiar. Por este motivo, se recurrirá a textos de autores que han analizado el discurso femenino, entre ellos el doctor Jaime Caicedo. Elena Caffarena nace el 23 de marzo de 1903 en Iquique, norte de Chile, convirtiéndose posteriormente en una destacada abogada, líder feminista y defensora de los derechos humanos. A principios del siglo XX, la situación de las mujeres era desventajosa en la vida política, económica y cultural del país con respecto a la población masculina. En el año 1877 se dicta el decreto Amunátegui, por el cual se permitió a las mujeres el ingreso a la universidad pública existente. La Universidad Caffarena tomó conciencia de la inferioridad de la mujer frente a la ley, razón por la que se comprometió al movimiento feminista que comenzaba a gestarse. La doctora Caffarena formó parte del movimiento fundador en el año 1935 pro emancipación de la mujer chilena. Se realizaron concentraciones masivas, actos públicos, y para difundir todo esto se editó la revista La Mujer Nueva. En el año 1944, esta organización participó en la fundación de la Federación Chilena de Instituciones Femeninas, FECHIF, donde se estableció una comisión para defender y atender distancias de mujeres vulneradas en sus derechos laborales. Como feminista, participó junto a Amanda Labarca en la formación de la Asociación de Mujeres Universitarias en 1931. Durante el gobierno de Gabriel González Videla, se firmó el proyecto de ley 9292 que concedió los derechos políticos a las mujeres de nuestro país. Contexto histórico. En la nueva república, durante la segunda mitad del siglo XIX, comienza a incorporarse con una mayor perspectiva la mujer al mundo de la educación. En efecto, en el año 1854 se crea la primera escuela de preceptoras para formar a las primeras maestras normalistas y abrir escuelas primarias para niñas. En 1860 se promulga la Ley de Instrucción Primaria, realizada por Domingo Faustino Sarmiento, a pedido del presidente Manuel Montt en el año 1851 y 1861, con acceso gratuito tanto para hombres como para mujeres. Y a nivel universitario, el problema continuaba. Para que las mujeres pudieran ingresar a la universidad, rindiendo previamente los exámenes correspondientes, con la misma exigencia que los hombres. Se tuvo que entonces editar el 6 de febrero de 1877 el decreto 547, conocido como el decreto Amunátegui. Antecedentes biográficos y el aporte educativo de Amanda Labarca. Amanda Labarca, cuyo nombre de origen era Amanda Pinto Sepúlveda, nació en Santiago el 5 de diciembre de 1886. Sus padres fueron Onofre Pinto, comerciante de militancia en el Partido Radical, y Sabina Sepúlveda. Obtuvo en 1902, con 15 años, el grado de bachiller en Humanidades, ingresando posteriormente al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Cursó Pedagogía en Castellano, carrera de la que egresó en 1905.
Antecedentes biográficos. En 1906 contrajo matrimonio con el profesor y futuro ministro de Estado, militante radical, Guillermo Labarca Huberstone. Su labor de educadora la inicia en la Escuela Normal número 3 de Niñas de Santiago, donde egresó como subdirectora. En 1910 viajó a Estados Unidos acompañada de su esposo para perfeccionarse en el Teacher College de la Universidad de Columbia en Nueva York, en donde conoció a Dewey y su pensamiento. En 1912 fue a Francia para especializarse en educación escolar en la Universidad de Sorbonne. En 1916 fue designada directora del Liceo de Niñas número 5, Rosario Rego de Santiago, donde conoció como alumna a Irma Salas. En el año 1918 fue enviada a Estados Unidos por el gobierno para realizar un profundo diagnóstico sobre el sistema escolar de ese país. Falleció en Santiago el 2 de enero de 1975 a los 88 años de edad. Amanda Labarca fue nombrada directora general de educación secundaria y su labor fue próspera en actividad. Continuó con el proyecto de experimentación educacional iniciado en 1929, lo que derivó en la fundación el 28 de marzo de 1932 del Liceo Experimental Manuel de Salas, el cual estaba presidido por un consejo integrado por ella misma, Irma Salas, Guillermo Mann, Darío Salas y Arturo Pila. En 1922 obtuvo el cargo de profesora extraordinaria de psicología en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Educación de la Universidad de Chile. En el año 1922 obtuvo el cargo de profesora extraordinaria de psicología en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Educación de la Universidad de Chile. Habiendo iniciado su carrera universitaria como profesora del curso de psicología, a fines de 1923 fue ascendida al grado de profesora ordinaria de filosofía, es decir, miembro activo de la comunidad académica. En el año 1932 pasó a integrar el Consejo Universitario, cargo que desempeñó por un año, para luego ser nombrada delegada del presidente de la República al Consejo Universitario, alta distinción que desempeñó hasta 1952. Como integrante del Consejo Universitario, fue una de las promotoras de la organización y dirección de las escuelas de temporada desde su creación en el año 1935. Cumple con un destacado rol como directora ejecutiva de la reorganizada Comisión Chilena de Cooperación Intelectual, año 1936. Su labor en la Universidad de Chile se extiende hasta diciembre de 1955, cuando jubiló por segunda vez. En 1963, a la edad de 77 años, fue distinguida con la calidad de profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, el grado académico más importante entregado a los profesionales más destacados. En 1964 fue distinguida como miembro académico de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile y en 1969 de la Academia de Ciencias Políticas, Sociales y Morales del Instituto de Chile. Participa en la fundación del Círculo de Lectura y en el Consejo Nacional de Mujeres. También fue una de las fundadoras del Comité Nacional Pro Derechos de la Mujer, creado en 1933 junto a Elena Cafarena y otras mujeres. En 1932 ya se había convertido en vicepresidenta de la Asociación de las Mujeres Universitarias. También participó activamente en la lucha que dieron las mujeres por alcanzar el derecho a voto, cuyo primer triunfo fue participar en las elecciones municipales de 1934. Por su labor fue electa presidenta de la Federación Chilena de Instituciones Femeninas en 1944. Fue nombrada embajadora como representante de Chile ante las Naciones Unidas por el gobierno del presidente Gabriel González Videla
en 1946 y allí fue jefa de la sección Estatus de la Mujer. En 1961 creó la Liga Cívica Femenina y posteriormente, en 1967, creó la Confederación de Organizaciones Femeninas COFECH, organismo que presidió hasta 1970. Su interés está en hacer que la educación en Chile sea más democrática, es decir, se universalice, especialmente la educación secundaria, que haya experimentación educativa en el país para mejorar las metodologías de enseñanza, que los estudiantes reciban además una sólida formación moral, libertaria y laica. Aspira a que gracias a la educación la sociedad se fortifique en los ideales democráticos, sea más colaboracionista y que sus miembros, al estar más educados, sean agentes de progreso en fraternidad social, cooperativa y solidaria y alcancen un desarrollo físico y moral íntegro. Postula que el fin de la educación es la consecución de la felicidad colectiva. Como se puede desprender de lo anterior, la pedagogía de la escuela nueva, especialmente la de Dewey, está claramente presente, como al mismo tiempo sus principios masónicos. Amanda Labarca es una de las mujeres más sobresalientes del siglo XX, mujer de ideas progresistas, democráticos y laicos, por ende de tendencias radicales, aspiró y ayudó al progreso de una educación para todos, así como por una sociedad igualitaria. Vida y pensamiento y aporte educativa de Irma Salas. Irma Salas nace en Santiago el 11 de marzo de 1903, hija del destacado educador Darío Salas Díaz y de la profesora normalista Luisa Silva Molina, quien morirá cuando Irma tenía solo 7 años. Sus estudios primarios los realizó en la escuela anexa de la Escuela Normal número 1 de Santiago entre el año 1911 y 1913. El segundo ciclo de enseñanza secundaria en el Liceo de Niñas número 5, 1917 a 1919. Y allí conoce a Amanda Labarca, con quien estará unida en su futuro personal y profesional. Al egresar del liceo había estudiado pedagogía en inglés en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile entre el año 1920 y 1924, y se integrará al movimiento feminista en que participaba su maestra e irá a obtener su doctorado en la misma universidad americana en que estuvo Amanda, Universidad de Columbia, USA 1926-1930. En el año 53 fue designada debido a sus méritos como especialista permanente en educación de la UNESCO. Y el 20 de diciembre de 1976 fue incorporada a la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. El mismo año 76 fue la primera persona en recibir la medalla Condecoración al Mérito Amanda Labarca de la Universidad de Chile. En el año 78 recibe la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral del Gobierno de Chile. En el año 1981, la Universidad de Chile le otorgó el grado de doctor honoris causa. En 1983 recibió el Premio Interamericano de Educación Andrés Bello, que es entregado por la Organización de Estados Americanos. Fallece el 28 de abril de 1987, producto de un paro cardíaco a los 84 años. ¿Sigue? Su educación educativa. Se desempeñó como docente antes de viajar a doctorarse, como a su regreso, profesora de inglés en su propio liceo número 5 entre el año 1925-1926 y a su regreso 1930 y 1932, y profesora de filosofía en el liceo número 1 de niñas entre el año 30 y 1932. Lo más destacable fue la dirección del Liceo Experimental Manuel de Salas, 1933 y 1933 y 1944, y en el año
1931, la participación en la creación de la Asociación de Mujeres Universitarias, institución que luchó por los derechos de la mujer. Se destaca su participación en la Comisión de Renovación Gradual de la Enseñanza Secundaria a partir del año 45, nombrada por el presidente Juan Antonio Ríos, 1942-1947. En ambas acciones aplicará los principios de la Escuela Nueva y de Dewey. Su labor más importante en la práctica directiva en el sistema escolar chileno fue la dirección del Liceo Experimental Manuel de Salas. Fue nombrada en ese cargo por su maestra Amanda Labarca, quien desde el cargo de directora general de educación secundaria creó este establecimiento como un laboratorio pedagógico en el año 32, y al año siguiente asume Irma Sala por un periodo de 10 años. Su jefa del Departamento de Educación entre 1946 y 1960 en la Universidad de Chile. A su vez, directora fundadora del Instituto de Educación, manteniendo el cargo por 10 años, años 1953 y 1963. Desde aquí impulsará la investigación empírica en educación. Su labor más importante en la Universidad de Chile fue su participación como directora general de los colegios universitarios entre el año 1960 y 1964. Creados en 1960 bajo la rectoría de don Juan Gómez Milla, con el fin de extenderse a las provincias y crear allí carreras cortas, descentralizando de esta forma a la universidad. En Estados Unidos conoció a Dewey y a Kilpatrick, empapándose del pensamiento pedagógico de ellos y de la denominada Escuela Nueva. Al regresar a Chile se convertirá en una de las mujeres que más influencia tendrá con este pensamiento en el país, tanto en la aplicación del mismo que realiza en el Liceo Experimental Manuel de Salas, como en la reforma que presidió en el año 45. Su pensamiento educativo estará impregnado por la Escuela Nueva, pues practicará la democracia como sistema político y actitud diaria, impulsará la socialización de los niños a través de la educación, ayudará a democratizar la educación en el país, promoviendo su expansión y descentralización con calidad a nivel secundario, y fomentará la investigación educativa. Su pensamiento educativo. Los principales temas educativos que aborda son el currículo, planes de estudio flexible, propone el plan común y plan diferenciado en educación secundaria. Y las características de los agentes educativos, el profesor como educador formador, riguroso, y el alumno con capacidad investigativa. La supervisión educacional se lamenta de la escasez de supervisores para apoyar los cambios necesarios en las escuelas y los liceos. La educación permanente para impulsar a los jóvenes atrasados y adultos al proceso renovador de la educación. La administración escolar, más poder de organización a los propios directores y mayor descentralización. Y a la educación latinoamericana le preocupa el atraso existente por los estados que han influido poco y el sueño de Bolívar está lejano. Conclusiones. Amanda Labarca e Irma Sala se destacaron en su lucha contra las segregaciones y brechas de género en el ámbito educativo. Ambas educadoras eran seguidoras de Dewey e impulsan en Chile el planteamiento de él. A mayor educación, mayor democracia. A partir de las investigaciones del doctor Jaime Caicedo, se puede concluir que la principal actividad de ambas educadoras, además de la educativa, fue el compromiso con la causa de las mujeres, implicándose en la tarea de conseguir la igualdad al acceso al sistema educativo chileno para niños y niñas, sobre todo de las últimas. Las dos mujeres investigadas se preocuparon por la educación chilena, especialmente por la educación pública y de los más desposeídos, colaborando en una mayor democratización de la misma en el país. Gracias. Muchas gracias.